Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmo 17, versículo 8. Muy buenas noches, amada familia de la fe. Sean todos bienvenidos a este encuentro con lo eterno, donde la palabra se hace testimonio y la voz del alma encuentra eco en los corazones dispuestos a escuchar. Desde este humilde rincón del micrófono y junto a mi inseparable hermano de batalla y evangelización, Agustín Zabaleta, levantamos hoy la voz para presentar una historia de esas que no se olvidan, que marcan, que despiertan. Hoy nos visita desde España una mujer luchadora y valiente, y profundamente transformada por la gracia. Durante 36 años vivió en el ateísmo, lejos de la casa del Padre, pero el Señor que nunca abandona la esperaba pacientemente al pie de una tumba muy especial, la tumba de San Juan Pablo II en Roma. Fue allí donde el milagro sucedió. Su corazón volvió a latir al ritmo del cielo y regresó a casa. Ella es Belén Perales, creadora del canal El Rosario de las 11 p.m., un refugio nocturno para el alma, donde cientos de testimonios de conversión iluminan las tinieblas del mundo. Prepárate para escuchar una historia que sacude, que anima, que aviva la fe, porque cuando Dios llama, lo hace con poder, y cuando una vida se transforma, es el cielo entero el que celebra. Vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Belén Perales. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un auténtico placer, un honor estar aquí. Y bueno, pues creo que queréis saber mi testimonio, ¿no? Queréis Sí, conocer qué es lo que pasó y todo esto. Vosotros me vais diciendo si queréis saber algo en concreto y yo me puedo extender ahí o, bueno, estoy aquí a vuestra disposición. Y de sí, todos los que escuchen este podcast, claro. muchas gracias, Belén, y bienvenida a Vox Veritatis. Primero, cuéntanos acerca de cómo fue tu niñez y tu adolescencia y cuál fue primero ese cambio negativo y después cuál fue ese cambio positivo que te llevó de vuelta a casa. Bueno, pues básicamente, a ver, yo era una niña muy inquieta, siempre quería descubrirlo todo, muy alegre, con muchas ganas llena de vida, de alegría, ¿no? De pequeñita. Creo que era bastante inteligente porque aprendí a leer yo sola, prácticamente en el colegio, mientras enseñaban a leer a otros niños más mayores. Y bueno, pues era muy viva, muy inquieta, ¿no? Básicamente. Eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala es que en general las madres preferimos niños muy tranquilos y que no den mucha guerra, mucha lata, ¿no? Y yo pues era una especie de huracán, ¿no? Entonces un terremoto. Y claro, pues a veces era muy intensa, ¿no? Lo cual, pues a veces no llevaban bien mi madre y mi abuela, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta ahí. Y nada, pues siempre estaba muy unida a mi padre, me interesaba mucho lo que eran temas de trabajo. Él trabajaba en un banco, fue el director de banca más joven de España de su época. Entonces yo me acuerdo que bajaba al banco a jugar con aparatitos, lo que eran las primeras tecnologías de hace muchísimos años, de los años 60.
pues desde balanzas de estas de pesar hasta grabadoras, que me acuerdo que tenía un magnetófono. Siempre tuve mucho interés en la tecnología, en los aparatitos, en todo eso me parecía muy divertido porque te daba para investigar, para saber, ¿no? Y probar cosas nuevas. Y siempre me acuerdo que teníamos un tocadiscos de la época y era de estos desmontable que tenía mi madre, entonces yo lo montaba sola con 5 años y ponía música. Me interesaba mucho todo esto, ¿no? Aprender cosas nuevas y tal. Y nada, bueno, pues así transcurrió mi niñez con mis padres, una familia católica. Tuve 3 hermanos, o sea, nací yo soy la primogénita, y luego tuve 3 hermanos muy seguidos, éramos 4 hermanos y somos 4 hermanos. Recuerdo mis primeras misas también. Vivíamos en Castilla, ¿no? En la zona de Toro, toda esta zona, pues era de la zona de Isabel la Católica, donde salieron los primeros, pues Colón y todos estos a América, ¿no? Y vivíamos una de las épocas, porque cada año nos cambiábamos de casa a un banco nuevo, porque mi padre le iban destinando con 20 y tantos años, tenía pues cada año a un sitio nuevo iba mejorando, ¿no? Y una de las veces, como cosa curiosa, vivíamos en la misma. Sabéis que Colón fue a Medina del Campo, al Castillo de la Mota, a pedir pues a la reina Isabel la Católica que le diera dinero, ¿no? Para ir a las Indias, que él pensaba que iba a dar la vuelta hasta una ruta más fácil a Asia. Y bueno, ya le dio todas sus joyas, y bueno, esto ya es sabido. Nosotros vivíamos en ese pueblo, que es Medina del Campo, y en la misma plaza que vivíamos nosotros es donde murió Isabel la Católica, allí, en el mismo sitio. Entonces siempre tuve pues mucho cariño a toda la historia, siempre en mi familia muy amantes de la historia, de todo, ¿no? Del conocimiento y de la historia y la cultura. Entonces, bueno, pues mi sitio de juegos en esa época era el Castillo de la Mota, nos íbamos ahí por la tarde. O sea que imaginaros entre esas piedras y bueno, en todo Castilla siempre hay mucha cultura. De hecho, yo ahora vivo en Ávila, en una casa que vivió Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Y bueno, pues siempre mi vida muy ligada a la cultura, a la historia, de unos padres muy cultos y que les gustaba mucho la historia. Así que bueno, pues ahí, sin más. Desde pequeña en esos lugares que vivíamos, pues siempre eran de fe muy arraigada, mi familia de fe muy arraigada, entonces pues iba, me acuerdo de las primeras misas, en esos templos antiguos, ¿no? Del siglo XV, del siglo XI, de toda esta época de medieval, ¿no? Y pues ahí esas misas, todo como, claro, en los años 60 era todo mucho más con más boato, con el incienso y todo esto, y me parecía algo maravilloso. Y bueno, pues fue así transcurriendo mi vida. En esa época éramos todos católicos y la verdad es que toda mi familia y antepasados eran gente de fe muy arraigada, personas muy con muchos principios de fe y muchos principios de vida cristianos. Y bueno, comentar, yo no sé si tenemos tiempo, si veis que me enrollo mucho, me decís y yo voy cortando, porque puedo estar horas hablando. No, Como cosa tranquila, hay tiempo. curiosa, hace poco supe que eh, mi bisabuelo era pues un hombre de mucho, muy cristiano y era muy guapo. Entonces trabajaba para una marquesa y esa marquesa pues se encaprichó con él y quiso pues tener una aventura. Y él era un señor cristiano que dijo que bajo ningún concepto, que él tenía a su mujer, sus hijas y que no. Y bueno, le dieron una paliza y se tuvo que ir a otro sitio a vivir. Y renunció a todo aquello que era, pues vivía fenomenal porque era el administrador de la marquesa. Y empezó de cero, bueno, pues un hombre que luego murió joven y esa bisabuela mía pues quedó viuda con 27 años, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, los principios familiares que nos han transmitido, ¿no? De la honestidad, la verdad, el hacer las cosas bien y tal. Bueno, entonces en ese mundo me crié yo, con toda esta gente, esos abuelos, esas personas
que nos enseñaban lo correcto, porque hoy en día está todo muy mezclado, pero en esa época era todo el bien y el mal era muy claro, se veía muy fácilmente, ¿no? Y bueno, pues así fui creciendo. La verdad es que con estos cambios de ciudades y de pueblos, yo me sentía muy desarraigada a todo. ¿Por qué? Pues porque cada año mi vida comenzaba de cero, en una nueva ciudad, con un nuevo colegio, con nuevos amigos, una nueva... es muy complicado para un niño. Ahora, hoy en día se sabe, pues con la psicología, todo lo que son los cambios que se hacen despacito para que los niños no lo sufran. Yo era todos los años, mi vida se quebraba en dos y empezaba en un lugar nuevo. Eso me ha acompañado toda mi vida, la verdad, en el sentido para bien y para mal. Para mal porque siempre he sentido un cierto desarraigo y para bien porque siempre puedo empezar de nuevo sin ninguna dificultad. Entonces me quedo con lo bueno. Y bueno, pues cada año íbamos a un sitio y tal, hasta que volvimos a nuestra ciudad, que es Madrid. Yo soy madrileña de España, de Madrid. Entonces volvimos a España, a España no, a Madrid, y ahí ya pues empezamos en un colegio y tal. Y bueno, y empezamos a otro colegio de monjas y todo esto. Ahí hice la comunión. La verdad es que toda mi infancia y toda esta época yo era muy religiosa, tenía mucha fe. Recuerdo además cuando murió mi abuelo, que fui a mi abuela con 2 años, que tenía yo, y le dije que el abuelo estaba en el cielo. Me era fácil empatizar y dar consuelo a la gente o dar cariño, era muy cariñosa y sigo siendo. Entonces, bueno, pues así va creciendo y tal, hasta que nos cambian a otro colegio, o sea, otra vez otro cambio, pues tendría 9 años. Nos cambian a otro colegio más, después de que estábamos muy bien en nuestro colegio de Madrid, pero bueno, nos cambian a un colegio, pues mi padre consideró que era mejor, qué tal. Y en ese colegio, pues yo la verdad, ya ese otro cambio lo empecé a llevar mal. Entonces no me llegaba a adaptar, era un colegio muy distinto a todos los que había ido, no me adaptaba. La verdad, no me adaptaba porque era la época que empiezas a entrar también un poco en la preadolescencia, entonces es ya todo más complicado. Y empecé pues a costarme mucho estudiar. O sea, no me adaptaba a estudiar en ese sitio. Entonces me pasaba la vida leyendo, pero no estudiaba porque no me acostumbraba. Era un colegio un poquillo estricto y yo siempre tenía muchas ganas de investigar, de tal. Bueno, el caso es que no me hice en el colegio y bueno, pues eso, unido a que mi madre pues no me llevaba muy bien con ella, porque yo creo que mi madre estaba desbordada, éramos muchos hijos así juntos y tal. Y bueno, yo era pues muy guerrera, movida y tal, y mi madre pues quería gente más tranquila, ¿no? Como es normal. Y empecé un poquillo a ser un poquito así protestona y tal. Empecé con la rebeldía. Como dato curioso, en esa época, entre los 9 y 11 años, no sabría determinar, yo creo que fue más entre los 10 y 11, pero puede que fuera antes, porque no sé la fecha. Estaba un día jugando con mi hermano con un patinete de estos, un skate, y en una cuesta, cuando estábamos ahí jugando, de repente se paró el mundo y vi a Jesús crucificado y yo debajo de la cruz le veía perfectamente, no veía nada alrededor, era como si se hubiera parado el universo y estuviera ahí en un vídeo metida. Y bueno, vi a Jesús colgado perfectamente, que de hecho cuando vi escenas de la pasión es que lo vi tal cual así, allí crucificado y mirándome. No me decía nada, pero me estaba mirando y yo lo vi y tuve la certeza que había muerto por mí. Con el tiempo yo creo, la explicación que le he dado es que iba a pasar tanto sufrimiento en mi vida que él me estaba dando un mensaje seguramente antes de que yo perdiera la fe, que es, bueno, pues que ha muerto por mí y que él ha sufrido mucho más que yo. Entonces, bueno, pues hasta ahí. Siguió mi vida, tal. Yo rezaba el rosario por las noches, tenía mucha fe, tenía mucho amor a Dios, a Jesús sobre todo y a la Virgen. Y hablaba siempre con Jesús, yo lo tenía como mi amigo,
me acuerdo de la primera comunión, pues igual, o sea, siempre muy emocionada por recibir a Cristo, muy emocionante, la verdad. Y bueno, pues en eso siguió mi vida, empecé a ser un poco rebelde, mi madre era muy estricta y yo era una niña que necesitaba un poco que me dejaran un poco libre. Y siempre me ha pasado eso y hasta el día de hoy. Entonces empezó la cosa un poquillo mal, también es que yo era la mayor, entonces siempre los hijos mayores tenemos que ir abriendo camino, claro, porque quieres empezar a salir, quieres hacer esto, lo otro, y no te dejan hacer nada. Para mí eso era lo peor, porque claro, si no me dejaban hacer nada me apetecía más hacerlo, salir con las amigas, tampoco es que quisiera hacer cosas muy llamativas, pero salir con amigas o tal. Y nos tenían muy, pues eso. Entonces empecé un poco contra mi madre y bueno, pues luego no me iban bien los estudios y me costaba mucho estudiar porque no me gustaba el tipo de memorizar cosas sin sentido no y a día de hoy no le encuentro sentido. Pero en cambio me leía todo, o sea, Shakespeare, todo lo que os podáis imaginar, Cervantes, o sea, me pasa el día leyendo con un libro en mis manos. Pasó un año con 13 años, entre los 12 y los 13, que empecé a suspender porque no me gustaba estudiar, empecé a suspender todo y llegó un momento que llegó fin de curso y me habían quedado un montón de asignaturas, ¿no? Entonces mi madre, una profesora le dijo a mi madre que me podían llevar interna, a mi hermana y a mí, que mi hermana también había suspendido varias, y nos metieron en un internado laico. Hasta ahora íbamos a un colegio católico, concretamente del Opus Dei. De ahí nos llevan a un internado todo el verano laico. Entonces, en ese internado entramos allí y tal, y claro, era un sistema, imaginaros, de un colegio pues donde estás cuidado, te puede gustar o no estudiar, pero todo está muy cuidadito, católico y tal, a un colegio de invierno, un internado donde va lo peor de Madrid, o sea, la gente que ha suspendido y que no eran gente como nosotras, como mi hermana y yo, era gente mucho más, bueno, quitando alguna amiga que nos encontramos allí del colegio, pero era gente mucho más rebelde. Aquello fue para mí un antes y un después, ¿no? Es como si entró la niña buenecita y salió pues la rebelde en la que me convertí durante años. Aparte, en ese internado sufrí un episodio de pederastia, que eso fue lo peor de todo. Me salvó que hice disociación hasta hace pocos años, que lo he recordado. Entonces tenía, claro, la mente sana lo que hace es que ante algo que te hunde y no soportas, lo que hace la mente es disociar, lo borra, lo tapa, hace una laguna. Y tú puedes seguir viviendo feliz, más o menos, pero con una herida tan grande que empiezas a hacer cosas que no entiendes. Entonces salí de allí, vamos a poneros que entré pues siendo una niña normal, más o menos, así que no estudiaba, y salí, me acuerdo, fijaros qué fuerte, mi madre me contaba siempre, salí con 10 kilos menos, con 37 kilos y medía lo mismo que ahora, unos 63. Era el pleno mes de agosto, que hace un calor en España horrible. Salí vestida de invierno, se ve que para tapar mi cuerpo y que, pues eso. Y bueno, totalmente dice mi madre que cuando me vio a lo lejos que no daba crédito. O sea, ¿qué me pasaba? Nadie investigó, ni yo misma me acordaba, o sea, lo había tapado. Pero a partir de ahí empecé a protestar, un odio a mi madre horrible, empecé a ir contra ella. Bueno, lo típico, claro, de una niña de 13 años que está sufriendo, que a los ojos de la familia es la rebelde y qué le pasa a esta niña que es tan insoportable, pero esto lo digo para si hay padres que tengan un hijo con algo de esto, que investiguen, porque normalmente cuando hay un niño con algún problema de estos, hay detrás bullying, hay detrás algo, siempre. Rara vez alguien se pone en este plan si no le ha pasado nada, claro. Entonces, bueno, pues empecé a ir contra todo, sobre todo a mi madre
Yo no me daba cuenta porque había empezado a odiar tanto a mi madre, pero es que mi madre era la que nos había llevado al internado. Esto es increíble porque hasta con 50 años seguía recordándole yo lo del internado y yo no me daba cuenta, digo, pero si eso pasó hace 1000 años, yo seguía ahí, es que nos llevaste tal, claro, luego he recordado, al recordarlo, ha adquirido sentido todo lo que pasó esos años, ¿no? De ahí empiezo, cuando salgo de ese internado, empiezo a tener novios compulsivamente. Tenía un novio, tenía otro, empiezo a encadenar novios. Era, yo creo, esto es fruto de la herida de rechazo, abandono, cuando te dejan interno en un colegio que sufres este acoso, este episodio tan horrible. Además, en la época que te estás transformando en mujer es todavía peor. Em, el sentimiento de abandono, de abandono afectivo, de rechazo, más luego todo esto es un cóctel Molotov. O sea, empecé a tener, claro, una herida horrible, una autoestima bajísima, me veía lo peor, fea, horrorosa. Entonces la manera de sobrevivir a eso era validándome como persona, como mujer, pues a base de enamorar a hombres, ¿no? Entonces, todo el rato, claro, eso es un hueco horrible que no se satisface nunca, jamás con la validación externa. Eso es, necesita psicoterapia y sobre todo, pues amor de Dios y de hacer, confiar en Dios y dejarle todo ese problema a Él para que lo resuelva. Yo en esa época, como había pasado todo esto, empiezo a no creer en Dios, obviamente. Esto va de la mano. El demonio se mete por ahí que da gusto. Empiezo a no creer en Dios, ya salgo de ahí, no quiero ir a misa, no creo para nada en los adultos. Es muy difícil creer en Dios si sientes que tu madre te ha dejado en un sitio ahí, vendida a tu suerte, y además cuidando de mi hermana que era más pequeña. Bueno, pues aquello yo ya decidí que yo ya no era creyente, lo planteé que yo no quería ir a misa, qué tal, bueno, tampoco me dijeron gran cosa y ya no iba a misa. Mi madre siguió apretando las tuercas pensando lo que hacemos muchos padres, tienes un hijo rebelde, aprietas más las tuercas y es peor todavía. Entonces esto era la pescadilla que se mordía la cola, que decimos en España, más apretar, más rebeldía. Y bueno, hasta que llegó un momento que no me dejaban salir de casa para nada y me fui de casa, me escapé. Estuve 2 días fuera, un día fuera, nada, o sea, una tontería. Tenía 15 años, me voy de casa y bueno, pues se montó una increíble. En ese momento mi padre tenía un puesto muy alto en banca. Me estuvo, hasta un ministro se enteró, me estuvieron buscando la policía, bueno, una cosa loca. Ya volví yo sola, porque me di cuenta que me he ido de mi casa, tengo que volver. O sea, y al volver, pues fue todavía peor. Me prohibieron ya salir de por vida, cosa que era peor todavía. Y lo peor de todo es que en ese momento en el colegio deciden que no vuelva al colegio, me echan del colegio también. Entonces, todo esto imaginaros en una mente de 13 a los 15 años, todo de golpe. Y bueno, pues me echan del colegio. A todo esto dicen que yo no soy inteligente y no puedo estudiar empresariales, que es la carrera que yo quería estudiar, que no soy inteligente. Entonces todo esto era, o sea, una rabia interna de, pero ¿qué es esto? Que yo soy lista, pero a la vez eso lo pensaba, pero por dentro el daño era la autoestima baja, empezaba a verme tonta. También, porque claro, lo estaban diciendo los mayores, que yo no era inteligente, que estaba suspendiendo, que tal. Bueno, entonces me voy de casa. Y cuando aparezco, bueno, me echan del colegio, a las 2 semanas deciden que puedo volver. Y yo no quería volver allí. Y mi padre me dice que bueno, que no vuelva, pero que vuelva al colegio y diga que no quiero volver. Eh, cuando voy al colegio, me hacen ir a hablar con el sacerdote. Y el sacerdote, un sacerdote, me dice que tal, que bueno, que me dejan volver al colegio. Y yo le digo que yo no quiero volver ahí. Así.
Bueno, pues aquello le sentó tan mal que me llevó al confesionario. Pues tú te tienes que confesar. Pues fui allí, me arrodillé y me empezó a decir cosas que yo había hecho esto y lo otro que yo no había hecho. Y dije que yo no podía confesar eso porque yo eso no lo había hecho. Y me dijo que no me daría la absolución entonces. Y yo por dentro, porque en esa época tampoco nos atrevíamos a decir cosas a los adultos, por dentro pensé, pues ya no me vuelvo a confesar en mi vida. También decir que me habían obligado a esto, a confirmarme. O sea, era todo como que yo iba al contrario. Seguro que si no me hubieran dejado confirmarme, habría querido confirmarme. Era rebelde, punto. Y entonces nada, pues no me dio la absolución, yo me levanté de allí con la firme seguridad que jamás volvería a confesarme, que yo ya no pertenecía a esa iglesia, que no creía que no creía en Dios, no creía en nada de la iglesia y que yo ya no me interesaba aquello para nada. Entonces salgo de mi madre, la iglesia, que esto es lo peor que puede hacer alguien, ¿no? Y bueno, pues sigo viviendo mi vida con novios, pero que eso era ya hasta una droga ya para mí. Y bueno, tampoco eran novios de besos y tal, tampoco es que hiciera nada del otro mundo, por así decirlo, pero era afectivamente un agotamiento. Es agotador. Agotador, es igual exactamente que una droga. Exactamente igual. Bueno, pues así fue pasando mi vida, no sé qué tal. Entre novios, maridos y tal, y bueno, me puse a trabajar a los 17 años, monté mi primera empresa con 22 años, empezaron a irme muy bien las cosas, no era tan tonta como parecía. Bueno, después de que me echaron del colegio, he de decir que me fui a otro colegio del Opus Dei maravilloso, donde estudié una formación profesional de administrativo, me fue fenomenal y sacaba buenísimas notas. Y a partir de ahí ya, pues todo lo contrario, me iban muy bien los estudios y tal, pero bueno, llegó un momento que yo lo que quería era trabajar, me fui a trabajar con mi padre, luego empecé a trabajar de secretaria bilingüe y tal, y hasta que llegué un poco a la cima con 21 años de lo que podía dar de sí ser secretaria, ¿no? Entonces decidí montar mi empresa y monté mi empresa y bueno, me empezaron a ir muy bien las cosas. Pero tenía lo mismo, el daño, las heridas, todo eso estaba ahí. Empecé a hacer mi Dios, al no estar Dios incorporado, yo no tener a Dios incorporado en mi vida, pues me busqué otros dioses. Y con 13 años me fui en esa época, también me fui a estudiar para psicología a la universidad, esto creo que no lo he contado. No, bueno, lo debo haber contado en algún testimonio, pero vamos, os lo cuento así como anécdota, porque normalmente no da tiempo porque te ponen un tiempo y bueno. Pues empecé a echar las cartas, las echaba y adivinaba todo, porque el demonio te da poderes. Me acuerdo que aprendí a hipnotizar, hipnotizaba a mi hermana hacía como unos viajes que veía a mi madre por ahí que estaba planchando. Bueno, una cosa, mi madre la teníamos, mi madre se moría de miedo. Decía, por favor, déjate hacer eso que me estáis dando miedo. Bueno, tenía una intuición increíble y eso pues, porque la sigo teniendo, el Espíritu Santo también te sopla cositas y tal, esos dones del Espíritu Santo. Yo ahora me he dado cuenta con el tiempo que el demonio tiene, esos no son dones, pero te pone una especie de pseudo cositas que también adivinas y tal, pero con el fin de creerte Dios. No los dones del Espíritu Santo al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia, sino que esto es a tu servicio y para, bueno, pues que la gente se fije en ti, qué tal, bueno, todas estas tonterías. Entonces, bueno, pues todo esto era una mezcla de líos que tenía yo dentro que no os podéis imaginar. Entonces, bueno, mis dioses, ¿cuáles eran? Porque como había sacado a Dios, nadie se queda ateo. El ateísmo es relativo, porque uno no es ateo, uno pone otros dioses. Pero bueno, si no cree en el Dios verdadero, pero crees en otras tonterías. En el poder de la atracción, yo pensaba que si pensaba en un cliente que hacía mucho que no había venido a contratar tal, aparecía. Y pasaba porque el demonio hace que pase para engancharte y tal. Y entonces tenía el Dios que era el dinero, o sea, yo había descubierto que teniendo dinero
como que mi madre le parecía bien y tal, no sé qué. El poder, el dinero, todo esto, el tener muchos amigos, el salir, el estar en los sitios de moda, ta, 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 ta. Bueno, pues ahí estaba en eso. Con 24 años estaba hastiada de la vida. ¿Qué queréis que os diga? Porque era siempre lo mismo, una cosa no me satisfacía nada, ya había conseguido llegar un poco a la cúspide y realmente pues tampoco era para tanto, porque la droga de la afectividad, de las emociones, pues en el fondo estás siempre ahí enganchado, pero siempre es más de lo mismo. A todo esto, bueno, pues me enamoro de una persona en otro país y me voy a ese país, ¿no? A Argentina concretamente. Y me paso allí 3 años yendo y viniendo un poco, pero iba sin rumbo en realidad, ¿no? Entonces ya me aburría la empresa, entonces me iba allí, volvía, estaba sin rumbo, o sea, lo que es alguien totalmente pues sin rumbo en búsqueda de algo que no está en ningún lado, que lo tienes dentro, que se llama Dios, ¿no? Que es tu alma y tiene que buscar ahí a Dios, ir a misa y estar con Él, pero yo lo andaba buscando por todo el mundo y donde no debía. Y bueno, entonces me voy allí, bueno, estoy ahí un tiempo y tal, llega un momento, conozco una persona, me caso en 17 días, empiezo a ver en esa persona cosas raras, bueno, compro allí un campo, una casa, tal, y empiezo a ver cosas raras en esa persona, en ese hombre, y mi padre se da cuenta y me empieza a decir que es que me está engañando a nivel económico, no sé qué, bueno, yo no me lo creía mucho. Hasta, bueno, un 17 de febrero del año 1989, yo tenía ahí 25 años, tenemos un accidente en Buenos Aires que yo salgo volando por la ventanilla del coche y caigo por ahí en la acera y bueno, me empiezo a ver desde arriba y oyendo a gente que yo estaba muerta. Entonces yo les quería decir que yo no me había muerto, que yo me estaba, pero yo me estaba viendo desde fuera, hasta que de repente me puse de pie. O sea, como una resurrección, por así decirlo. Entonces, decir que yo era, ¿por qué sé que era atea? Porque yo mientras volaba sabía que estaba acabando mi vida, que me estaba matando, pero yo nunca pensé en Dios, ni yo tenía la certeza de que se acababa mi vida. Con el tiempo, yo así rezando y pensando en esto, yo creo que es la muerte del ateo. ¿El infierno qué es? El rechazo a Dios. Si tú no quieres estar con Dios, ¿cómo vas a estar con Dios? Hombre, yo me imagino que luego aparece Jesús en algún momento y te da la opción de ir con él, ¿no? Pero no lo puedo saber porque no llegué ahí. Pero que es cierto que si rechazas a Dios en la vida, pues a lo mejor no estás con él en el cielo. O sea, esto lo he pensado muchas veces. Estamos en el cielo los que nos acogemos a su amor y a la misericordia de Dios. Entonces, yo no sé si voy bien de tiempo, porque tampoco me quiero... No, Vale. más bien, vamos bien, tranquila. Vale, si Muchas veis gracias. que, bueno, como ahora los podcasts duran 4 horas, pues bueno, Tanto no, tanto no. no, ya, es que los hay y los ve todo el mundo, que está Sí. de moda ahí. Bueno, si en algún momento queréis que acorte, acorto. Bueno, total, vuelvo a mi época argentina. En un momento dado me doy cuenta que mi marido no era quien decía ser. Voy a pedir el divorcio y nos damos cuenta que hay unos papeles, hay unos datos en el acta de matrimonio que están mal. Entonces intentamos pedir la nulidad por el papel ese con erratas y resulta que yo no estaba ni casada. Era un estafador profesional que me había engañado y se había quedado todo mi dinero. Entonces imaginaros todo este cóctel con esas heridas tan grandes que eran horribles, esa autoestima tan baja y todo esto además, súmale, le iba sumando cada vez más cosas, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí ya fue lo peor, ¿no? Pues me empecé a enganchar a lo peor, o sea, lo peor. Si había uno que era el que menos me convenía, ese era. Al no tener yo valoración de mí misma, pues cualquiera que me mirara un poco ya me parecía increíble, vamos.
Y entonces, bueno, pues aquello empezó a la cosa a ir muy mal. El siguiente fue, bueno, mientras entre novios y tal, pues nada, conozco a uno que, que tal y bueno, pues empezamos a ir juntos, se vino a mi casa el día siguiente a vivir y bueno, pues era alcohólico, entonces, bueno, pues tenía ahí un problema y empezó la cosa, pues la violencia psicológica, ¿no? Que es la peor de todas. Me quedo embarazada de mi hija mayor, que aquí empezó, aunque fue una época horrorosa lo que estaba viviendo con su padre, pero Dios me mandó una hija por la que luchar, ¿no? El resto de mi vida. Porque yo por mí no luchaba, pero por ella, vamos, o sea, he luchado desde el minuto uno para que tenga la autoestima, vamos. Y entonces, cuando me entero que estoy embarazada, me quedo así muy chocada porque me habían dicho que no podía tener hijos, entre otras cosas. Yo creo que era todo producto del internado por una serie de cosas. Se descontroló todas mis hormonas, en fin. O sea, eso fue horrible. Y entonces, bueno, me entero que estoy embarazada a los 3 meses y pico. Y bueno, yo nunca contemplé el aborto ni nada, obviamente, era pro vida, aunque fuera atea, tenía claro lo que era la vida, porque tenía esos valores que me habían dado desde niña, ¿no? Y bueno, pues embarazada lo que hice fue, me di cuenta que a lo mejor no era una buena madre porque tenía todas esas heridas que yo no les sabía poner nombre, pero yo sabía que tenía algo mal, porque ya había borrado todo eso, lo que me había pasado en la niñez y todo, bueno. Entonces yo me di cuenta siempre que tengo algo mal, que no explicaba qué, incluso podía por momentos pensar, digo, a lo mejor estoy loca, yo qué sé. No estaba loca, obviamente, pero pensaba que algo me pasaba, que era muy raro. Luego había momentos que tenía mucho mal, mucho daño dentro y pasaba a tener ira o a ponerme muy nerviosa. Pues a lo mejor cosas que me recordaban aquellos episodios. Pero como lo tenía borrado, pues eso. Entonces me voy y me compro unos libros sobre la maternidad y me preparo para ser madre. Entonces, desde ese momento mi hija es, vamos, o sea, como alguien la toque, mato. O sea, entonces, desde pequeñita, pues me dedico a decirle lo inteligente que es, lo guapa que es, lo maravillosa que es. En fin, y ha crecido así y es una mujer hoy en día de 33 años, valiosísima, profesora de universidad y bueno, increíble. O sea, una mujer increíble. Y bueno, pues ahí voy tal. Decir que la convivencia con su padre fue un auténtico infierno, sin dar detalles de los episodios. 2 veces me rescató mi padre de ahí, pero luego entre semana, cuando mi padre iba de viaje, pues la verdad es que mi familia decían que iba a ser muy difícil, mi madre y mi hermana, sobrevivir yo con mi hija sola y me decían que lo mejor era volver con él. Lo vamos a dejar ahí. Y yo volvía con él y bueno, tal, hasta que un momento, bueno, me había arruinado con la empresa, o sea, me había pasado de todo lo peor, ¿no? Porque fue un auténtico infierno. Y en una de esas, bueno, decir que hoy esta persona, el padre de mi hija mayor, se recuperó, fue a una clínica de desintoxicación del alcohol y hoy en día es, vamos, maravilloso. O sea, reparado, pero esa época fue un infierno. Entonces llega un momento que yo decido salir de ahí como sea. Mi autoestima era tan baja, yo tenía 32 años, que veía que nadie me querría en la vida, que bueno, era horrible. O sea, ya el daño iba en aumento. Entre el marido este sinvergüenza, luego, bueno, pues así de uno en otro, ¿no? Consigo salir de ahí y me voy con mi hija totalmente arruinadas y aquí empieza lo mejor. Yo para mí, la historia de mi vida es lo mejor que me pudo pasar dentro del sufrimiento, de todo. Siempre había algo que me rescataba, ¿no? De las situaciones. Que ese algo era Dios, obviamente. Total, podemos salir de ahí y me voy a vivir a una parte. Uy, perdón. Y me voy a vivir a un apartamento con mi hija
Nos vamos ahí juntas y tal, y aquí empieza lo bueno. Mi hija había ido a un colegio que era, o sea, agnóstico, no, perdón, a confesional, porque yo no quería que la religión entrara en mi casa. No era creyente, por tanto no era coherente con lo que yo pensaba. Nos vamos a vivir solas y de repente mi hija la tengo que sacar del colegio privado e ir a un colegio público. Cuando llegamos a ese colegio público le preguntan si quiere dar religión o esto otro que hacen, estudio, no, se llama ética. Y yo digo que ética y ella dijo de repente que quería hacer religión. Y le dije, ¿y eso? ¿Pero cómo quieres hacer religión? No, pues porque me gusta mucho la historia. Como yo soy amante de la historia, pues dije, fenomenal. No me importó, porque lo vio como algo histórico, ¿no? Entonces, el Jesús histórico nadie niega que ha existido, obviamente. Pero yo lo veía pues como un revolucionario, como alguien pues con mucho tal, pero no como el Hijo de Dios, ni como Dios mismo hecho carne, ¿no? Bueno, pues total, que empezó a estudiar religión mi hija. Entonces ya empezó la religión a entrar en casa, yo no participaba, pero ya empezó a ir a misa con mis padres, los domingos, todo esto. En todo este tiempo, esos 2 años que estuvimos ahí en ese colegio, mejoró mi vida. Al mejorar mi vida, pues ya pues, nos fuimos a... bueno, perdón. Y la segunda cosa, perdonadme, fue que de repente yo estaba arruinada y me encontré en un kiosco de prensa un kit de IBM para montar internet en el ordenador, ¿no? La computadora. Entonces lo compré, instalé internet en la computadora. Moví mi empresa, que estaba totalmente arruinada, la moví a una página web y empecé a conseguir clientes de fuera. Gracias a todo eso, pues mejoró mi vida, a que empecé en Internet y también decir que a la vez que puse esa página web y empecé a conseguir clientes, empecé también a hacer cosas por Internet. O sea, por ejemplo, hice uno de los primeros canales de IRC que hubo en España. Recordad que me gustaban mucho los aparatos, los ordenadores, que yo tengo 61 años, pero yo desde los 15, 16 años he estado con algún ordenador, tenía cálculo, o sea, siempre mi vida muy ligada a los aparatitos, ¿no? A las cosas. Bueno, entonces, monto esto y empiezo a montar cosas en internet. Entonces era fantástico porque ya no tenía que salir de casa para ligar. Antes no había, no sé cómo se llama ahora, las aplicaciones estas por las que consiguen citas, ¿no? Pero antes yo ya me las conocía todas, las primigenias, las que había al principio, en los años 96, fue cuando... Entonces, nada, pues tenía muchas citas, me lo pasaba muy bien, tal. Bueno, pues ahí dejamos el tema. Hacíamos las primeras quedadas de gente del canal, era muy divertido, la verdad. Bueno, mejora mi vida, conozco a otra persona con la que me voy a vivir, un médico, psiquiatra, nos vamos a vivir juntos y entonces me cambio a mi hija a un colegio de monjas. Entonces, en ese colegio de monjas, el primer día voy y digo que yo no soy creyente, si hay algún problema para que vaya mi hija, me dicen que no hace falta que yo crea, que bueno, ya está. Entonces empieza a ir a este colegio y ahí empieza ella a adquirir más fe y a crecer en la fe y en la iglesia, empieza a ir a campamentos, a todo y pasa una adolescencia muy tranquila, la verdad. Entonces a mí aquello me pareció fenomenal. Es decir, que cuando mis padres no la podían llevar a misa el domingo y me tocaba a mí, yo la dejaba en la puerta de la iglesia y yo en aquella época fumaba y me quedaba afuera fumando y hablando con alguien por teléfono, con el último novio, con quien fuera. Vamos. Entonces era así mi vida. Y bueno, a todo esto, bueno, lo dejo con ese médico, que por cierto era drogadicto, siempre ligado todos, pues muchas veces los médicos tienen mucho acceso a las medicinas. Bueno, nos dimos cuenta un día que había mitades de pastilla por toda la casa. Y bueno, pues estaba enganchado a unas pastillas. Entonces, pues bueno, y luego bebía también. Entonces, bueno, hubo un momento que tuvimos que salir de casa súper corriendo
porque hubo un problema ahí que se puso un poco la cosa fea y nos fuimos. Bueno, total, ya otra vez, ¿no? Seguí con lo mío, montando esto, que si ya ahí empecé a montar cosas singles, bueno, de todo. Monté un grupo que era de, de búsqueda de inteligencia en el espacio, que era el SETI at Home. No sé si lo recordáis, de la Universidad de Berkeley, pues monté el grupo de Madrid, ¿no? Entonces ahí había un montón de gente friki que les gustaban mucho el tema de las estrellas, buscar búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. O sea, no crees en Dios y crees en esto, ¿no? O sea, pero bueno. Y ahí empecé a conocer a mucha gente y ahí conocí a otra persona, otro chico, que, bueno, pues con el tiempo fue mi novio y nos casamos. Nos casamos y ahí, bueno, pues ya me dijo que prefería casarse por la iglesia. A mí, la verdad, que me habría ido a Las Vegas y me habría casado, porque él en ese momento estaba en Estados Unidos, era español, pero estaba ahí trabajando. Y bueno, pues al final acabamos montando una boda por la iglesia, yo no sé para qué. Y bueno, pues porque yo ni, o sea, yo nunca me quería casar, ¿sabes? Bueno, estaba en convivencias, pero no. Bueno, pues al final nos casamos por la iglesia. Tuvimos dos hijas y entonces cuando fue el momento de ir a buscar colegio, pues pensamos en un colegio católico básicamente porque mi hija mayor estaba en uno y no daba ningún problema. Entonces, vamos a ver, yo era atea, pero no era tonta. Era lista. Entonces, si tienes los hijos que no te dan problemas en un colegio católico, pues ya está. O sea, ahí que iban, ¿no? Entonces aquí empezaron a ir al colegio católico, primero mi segunda hija empezó en ese colegio y aquí el primer día que llegó al colegio, bueno, perdón, voy a parar aquí. El día que nace mi primera hija con mi marido empieza, bueno, ya venía arrastrando, pero tenía por temas suyos de la infancia y tal, estaba con un problemilla, ¿no? Pues eso lo pasaba mal, no estaba bien por temas de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nace nuestra hija empieza aquello a agravarse, la enfermedad de él, luego yo no estaba bien, aquello era una bomba de relojería. Y bueno, total, empiezan y luego tengo otra hija, ¿no? O sea, dos hijas seguidas en 2 años y medio. Y empieza a ir al colegio este catoliquísimo y el primer día que entro en el colegio nos llevan a la reunión en la capilla y veo un cuadro de San Juan Pablo II enorme. Yo, qué bien. Bueno, voy un poquito para atrás porque es que un año antes de este episodio de ver el cuadro de San Juan Pablo II, muere San Juan Pablo II. Mi hija, esta que empieza el colegio, tenía 1 año. Cuando muere San Juan Pablo II, yo me sale de dentro y le digo a mi marido, podemos ir a Roma si quieres a ver todo este ambiente y tal. Y me dice, vale. Y entonces buscamos para ir un billete y tal de avión y no había. Entonces, bueno, pues nada. Y cuando llega el día del funeral de San Juan Pablo II, yo estaba viéndolo en la tele mientras trabajaba. Y estaba el ataúd y estaba un evangelio encima moviendo las hojas y yo automáticamente, cuando empezó a moverse el evangelio, yo empecé a llorar de una manera, con un sentimiento impactante, pero muy fuerte. Y yo pensé, claro, todo lo racionalizaba al no creer en Dios, y pensé, lo que me pasa es que San Juan Pablo II, gracias a él, cayó el muro de Berlín, que era un drama. Toda Europa estaba dividida en dos, en comunismo y en libertad, ¿no? Entonces, este hombre, este gran hombre, ayudó y fue determinante en la caída del muro de Berlín y le admirábamos muchísimo por eso. Y ahí quedó la cosa. Pero bueno, ya me estaba enganchando. Luego bueno, perdón, y antes de eso había venido a Madrid a una misa y mi hija me pidió que la llevara para la misa esta de San Juan Pablo II. Fuimos allí.
Yo estaba, mientras estaba la misa, fumando, o sea, con eso os digo el nivel de ateísmo que tenía. Y, pero San Juan Pablo II, que estaba en silla de ruedas y todo, o sea, movía el mundo. Todas las veces que yo le he visto en mi vida, que de hecho cuando venía a España pasaba por la puerta de casa de mis padres, porque mis padres vivían en la misma calle que la Anunciatura, que era donde dormía él, y era verle y era increíble, o sea, es que te ibas detrás de él, o sea, era Espíritu Santo en vena, vamos. Entonces, bueno, claro, yo lo admiraba, ¿no? Entonces, tal. Y bueno, llego al colegio y me veo ahí la foto de San Juan Pablo II, yo mírale, qué majo y tal, ¿no? Entonces aquello, aunque era católico, pero como a mí me caía bien San Juan Pablo, pues bueno, tampoco me pareció muy mal. A todo esto yo ahí no dije que yo no era atea, no dije nada porque este colegio era mucho más católico, tenía una capellanía del Opus Dei y yo no quería que, que mis hijas, vamos, que no pasa nada, pero yo para qué iba a estar diciendo que yo no era católica. Yo era una familia normal, que me había casado por la iglesia, nadie podía saber que había ido a un colegio del Opus Dei, había mucha gente de mi colegio, de hecho, y tal. Y no digo nada, me callo. Al poco tiempo de empezar mis hijas en el colegio, mi hija en el colegio, ese mismo año, o sí, ese mismo año, yo me separo de su padre, o al año siguiente. Bueno, llevaba muy poco tiempo mi hija y me separo de su padre. Entonces, bueno, pues ahí siguen mis hijas en el colegio y tal. Yo pues iba a buscarlas, iba, venía, bueno, pues una madre cualquiera que se está ocupando de su trabajo. Decir que mi empresa me iba muy bien ya, o sea, había estado luchando mucho por ella y todavía sigo, o sea, la tengo desde el año 86 y seguí trabajando y ya me empezaron a ir muy bien las cosas y tal. Entonces trabajaba muchísimo, me ocupaba de mis hijas, gracias a que había montado, gracias a ese kit de internet, tenía el despacho en casa, entonces me podía ocupar de mis hijas, del trabajo, tal. Sigue así mi vida, ¿no? Yo seguía montando, ahí empecé a montar temas de reuniones singles y reuniones de amigos con vinos, entonces ahí tenía pues todos los divorciados y ahí estaba mi cantera, pero tampoco tenía yo ya mucho tiempo para novios, las cosas como son. Pero siempre tenía algún novio por ahí funcionando, tal. Pero bueno, me quedaba poco tiempo con mis tres hijas, la verdad, y el trabajo. Pero bueno, ahí estaba. Y claro, pensando que algún día me volvería a casar, obviamente. O sea, esto era un marido, otro. Era una sucesión de parejas y maridos. Y bueno, pues en una de esas, claro, mi meta era el dinero y eso, todo esto era lo que me movía a mí, ¿no? Entonces, en verano, ¿qué hacíamos? Irnos pues de viaje a hoteles, a cruceros y a cosas de estas. Hacemos un crucero, el primer crucero, y bueno, pues otro año vamos a hacer otro crucero. El crucero iba, uno de los días caía en Roma. Esto fue en 2012. Entonces, cuando estábamos contratando las excursiones, mi hija mediana, mi hija Gabriela, bueno, perdón, voy a parar aquí, voy a ir un poquito para atrás, porque es que esto es fundamental. En mi casa no había ninguna imagen religiosa ni nada, pero llegó mi cuñado desde México. Fue a México y al volver me dijo que les había traído un regalo a las niñas y les trajo dos cuadritos de la Virgencita Plis, no sé si sabéis lo que es. Entonces, como yo vi que era algo, pues es una imagen de la Virgen muy naif, muy de niños, que puede ser la Virgen o no, porque es muy, no se nota, para alguien que no es religioso no le choca mucho. Entonces la pusimos en su habitación, ahí la tenían ellas y empezaban a rezar a todas horas. Rezaban en inglés, rezaban en español, le cantaban a la Virgen, de todo. A mí aquello me ponía muy enferma, no me gustaba nada, que rezaran ni nada. Al punto que un día estaban cantándole a la Virgen, yo voy para allá por la noche, ¿no? Y mi hija me dice, una de ellas, ay, yo tengo dos madres, una en el cielo y otra en la tierra. Y yo, bueno, lo que nos faltaba aquí. Y dice, y a la del cielo la quiero, es a la que más quiero. Bueno,
Madre mía de mi vida, yo entré en cólera, con ira, le dije de todo, que era increíble, como alguien que no existía iba a quererla más que a mí, que estaba ahí levantándome a las 5 de la mañana para llevarlas al colegio, para tal, bueno, horrible. O sea, mi hija me miraba como diciendo, Dios mío, qué madre tengo más horrorosa. Bueno, pues ahí quedó eso. Cuando vamos a ir a Roma, al contratar las excursiones, eh, estábamos mirando y había excursión a Roma, variante Coliseo, variante Vaticano. Yo quería ir al Coliseo, os podéis imaginar, yo ya había estado en el Vaticano una vez. Y empezaron, una de mis hijas, sobre todo, pues yo quiero ir al Vaticano a ver al Papa. Y yo, que no, que el Papa no está ahí, que en agosto no está, que está de vacaciones. Y bueno, todos sabemos que va a Castel Gandolfo, el Papa Juan Pablo, ¿no? Bueno, me sonaba el Papa Juan Pablo, estaba en ese momento Benedicto, pero yo no idea, pero digo, estará en Castel Gandolfo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente eh, se puso tan pesada que yo mis hijas para mí es lo máximo en la vida, pues dije, venga, vale, vamos al Vaticano. 15 de agosto del 2012, caigo en el Vaticano. Allí, enfadadísima con mi hija, un calor horrible, diciendo que qué hacemos allí, que vaya mierda, con perdón, pero es que yo hablaba así todo el rato, decía palabras feas. O sea, las palabras feas y yo Iván éramos una. O sea, estaba todo el día diciendo tacos, que decimos en España, que son las palabras malsonantes. ¿Y qué hacemos aquí? Joder, que no sé qué. Bla, bla, bla. Y bueno, mis hijas ahí pequeñas me miraban como diciendo, Dios mío, qué madre nos ha tocado. No, no había otra. Entramos en el Vaticano y empiezan a ponerse a rezar y decir que les haga fotos rezando. Yo ya enferma allí, pero ¿qué es esto? ¡Qué horror! Y yo les hacía las fotos. Y a la vez yo soy muy obsesiva y pensaba, cuando vuelva a Madrid, las saco de ese colegio. Se ha acabado ese colegio, les voy a buscar otro colegio porque esto es horrible. Rezando, bueno, ya lo que nos faltaba. Cuando estas niñas se den cuenta que Dios no existe, se van a llevar un disgusto. Entonces, bueno, yo iba así, porque yo soy muy obsesiva, muy... Y yo iba, tú sabes, y yo iba, toca, toca, toca. Y yo haciendo fotos mientras allí. Todo aquello, el Vaticano en agosto es así lleno de gente. En ese sitio no se convierte ni un mosquito, porque es tanta gente que es una angustia de toda la gente allí, a mogollón, mucho ruido, mucho... No es como entrar en un templo todo silencioso que puedes sentirte más con lo sagrado. Ahí era un lío, parecía un mercado. Total, que en una de esas hago una foto y entonces empieza a entrar algo, entra algo dentro de mí, pero así como si fuera un chorro, y según entraba eso, yo estaba con la cámara, había hecho la foto, la voy bajando, todo esto a la vez. Es muy difícil explicarlo. Me doy cuenta que Dios existe, me doy cuenta que me voy al infierno. Mientras bajaba la cámara, todo esto junto, veo la tumba de San Juan Pablo II y me quedo muerta, porque yo pensaba que estaba enterrado abajo, porque mi madre me dijo, pues fuimos abajo y tal, claro, porque era beato. Cuando era beato estaba y lo habían subido, ¿no? Yo no, como no sabía mucho de esto. A la vez que todo esto pasaba, de mis ojos salen dos grifos y empiezan a caer lágrimas solas y yo no estaba llorando. Estaba a la vez bueno, no sabéis qué horror, dándome cuenta que me iba al infierno y que había destrozado mi vida. O sea, no entendía nada, que había destrozado mi vida. Una cosa impactante que me dejó muerta, o sea, lo del infierno, y que había salido de mi madre la iglesia. O sea, el sentimiento de orfandad de la madre. O sea, me di cuenta que me había salido de los brazos de mi madre. Todo esto junto, me doy cuenta que estoy casada. Pero que estoy casada. Llevaba divorciada desde 2008. Yo ya vivía por ahí libre, con mis vinos, mis cosas. Me doy cuenta del pecado, que me voy al infierno, pero tal cual.
O sea que si en ese momento, yo creo que más que el infierno es por el pecado, es por el rechazar a Dios, ¿no? Entonces sale de mi boca, que eso fue mi alma gritando, lo tengo clarísimo, porque yo no puse la voluntad de decir aquello. Niñas, vamos a rezar. O sea, esto yo creo que fue el grito del alma, o sea, de necesito rezar. Me arrodillo, quiero rezar algo y no sé rezar nada. No me acordaba del Padre Nuestro, no sabía el Ave María. Las oraciones que tanto había repetido de niña en el rosario, ya no conocía ninguna, no me acordaba de ellas. Una impotencia mientras seguían cayendo las lágrimas. Mi hija Paula, la pequeña, sacó Kleenex del bolso y empezó a secarme las lágrimas. Cuando ya acabó eso, que no podía rezar, que era una impotencia horrible, a la vez viendo el pecado, todo lo que había hecho con mi vida, el destrozo de vida que había hecho. Nos levantamos ya y yo no entendía nada. Y claro, cualquier converso, sabemos que el demonio existe. Nadie lo duda, porque os aseguro que en ese momento el demonio, esto es un debate, o sea, una guerra espiritual entre el demonio y Dios. Y el demonio lucha por ese alma, os lo aseguro. Según salgo, empiezo ya a pensar que estos son pensamientos o sea, el demonio te lo está cuchicheando. Me he vuelto loca, he sentido a Dios que no existe, me he vuelto loca, llevo muchos años sufriendo con mis hijas, tal, yo sola. Y ya estoy tan loca que he pensado que Dios existe y no. O sea, mi mente me ha jugado una mala pasada. Imaginaros el nivel de cabezonería y de pecado, ¿no? Porque claro, llevaba 35 años fuera de la iglesia. O sea, desde los 13 tenía ya 48 años. Salimos de allí y a la vez ya, o sea, también yo sabía lo que había sentido, ¿no? Entonces me voy y compro estampas de San Juan Pablo II y las meto en el bolso. O sea, era una bipolaridad increíble. Llegamos al crucero, al barco, y en ese momento yo tenía una amiga que era muy religiosa y siempre me decía que rezaba por mi hija, que tenía un problema de vista y tal. Y le puse un SMS, que no había WhatsApp en ese momento, y le puse, Bea, hoy he rezado por ti. Yo no había rezado por Bea, pero yo creo que fue también mi alma haciendo anclaje a algo, como que ancló, o sea, he rezado, yo no había rezado nada. Bueno, pues total, vuelvo a Madrid, claro, imaginaros ahora lo siguiente, yo pensando que estaba excomulgada, que yo no podía volver a la iglesia, porque conocía el castigo, conocía todo, o sea, con una fe de los 10 años o 13 más. Sabía el castigo, sabía el infierno, sabía todo ello, pero no conocía la misericordia. No tenía ni idea de lo que era eso. Ni idea. Yo pensaba o sea, tenía un lío en la cabeza muy importante. Entonces, imaginaros tener que seguir viviendo pensando que te vas a ir al infierno. Yo estaba ya convencida que ya la había liado parda, que me había salido de la iglesia, que ya no podía volver, porque pensaba en mi mente infantil, ¿no? Y bueno, el demonio era el que me lo hacía pensar que cuando sales de la iglesia no puedes volver. Entonces que yo ya había rechazado a Dios, y además me había tirado muchos años que los domingos en casa de mis padres, mi madre decía, no habléis de la iglesia, por favor, porque Belén se vuelve loca. O sea, yo me ponía en contra, vamos, contra los sacerdotes, contra la iglesia, bueno, decía auténticas barbaridades. Em, entonces tenía que seguir viviendo pensando que me iba a ir al infierno, no podía volver a la iglesia. Un día, esta amiga Bea me la encuentro en la puerta del colegio y me da unas estampas de santos y tal. Yo me voy con mi grupo de amigas del desayuno y les doy las estampas. Y ahí se queda la cosa. Me vuelvo a encontrar a Bea. Bea, las estampas se las he dado a mis amigas, estaban encantadas. Ay, las has dado todas, no te has quedado ninguna, no. Bueno, el próximo día no te preocupes que te traigo otra. Y yo, madre mía, me va a traer otra cosa, Bea. Al día siguiente o a los pocos días me vino con una reliquia del beato San Manuel González, que ahora es santo.
cuando me da esa reliquia, que era como una foto de carnet de un señor gordito, le digo, ¿pero qué es tu padre, tu tío? Y me dice, no, es una reliquia. Y yo, ¿pero qué es eso? Madre mía. Claro, ella era gordita, ve un señor ahí gordito, digo, pero ¿y para qué me da una foto de su padre? Pero si yo no quiero una foto del padre de Bea, ¿para qué? Bueno, ya me miró como diciendo, está mucho a la iglesia, no debe ir, ¿no? Porque no sabe lo que es una reliquia. Pues un día hablando con ella, le digo, pues tengo mucha ansiedad, no le conté por qué, pero la ansiedad era, imaginaros, tener que seguir viviendo pensando que no puedes volver a la iglesia y que vas a ir al infierno al final de tu vida. Y yo amo vivir. Entonces me dice, digo, ay, es que tengo mucha ansiedad y tal. Dice, ¿quieres ir a una psicóloga? Digo, sí, sí, ahora mismo. Entonces me da el teléfono de una psicóloga y bueno, total, que pido cita con la psicóloga y me voy para allá, ¿no? Entonces aquí ya el señor no me iba a soltar, os lo podéis imaginar, ¿no? Estaba ahí San Juan Pablo, el señor, la Virgen, debían estar todos ahí como empujando, ¿no? Total, llego a la consulta de la psicóloga y me encuentro un cuadro de la Virgen de 2 metros de la Virgen de Guadalupe, tamaño real, o sea, en la consulta de la psicóloga en la sala de espera y yo, una Virgen de Guadalupe, que me había regalado además un novio de hacía años, que lo quiero un montón además, me había regalado la medalla de su abuela de la Virgen de Guadalupe. Y yo me parecía muy mona, así muy bonita, y yo me la ponía a veces, como si fuera un colgante. Imaginaros qué fuerte. Veo la imagen de la Virgen de Guadalupe, digo, anda, esta debe ser católica, claro. Bueno, me meto ahí en la consulta y resulta que era de mi colegio, de donde me habían echado. Imaginaros, o sea, el Señor sanando heridas desde el minuto uno. Llego allí, claro, cuando me dice que es de mi colegio, digo, madre mía, me va a juzgar, me va a decir, cuando se entere de mi vida, bueno, bueno, me va a echar de la consulta, de todo. Me dice que qué quiero de esto y entonces le escribo un papel con todo lo que yo deseaba de la consulta y en el último punto pongo, me gustaría volver a tener la espiritualidad que tenía cuando era niña porque este verano en el Vaticano me ha pasado esto y tal. Lo puse ahí como última cosa. Ella lee aquello y se da cuenta que es una conversión. Entonces, claro, baja el papel y dice, cuéntame qué te ha pasado, tal. Y le cuento y dice, pero has hablado con un sacerdote, ¿no? Y digo, no, no, si yo estoy excomulgada. Y me dice, ¿pero qué has hecho? ¿Has apostatado? ¿Has hecho algo? Digo, ¿te parece poco? Que he estado con 20.000 hombres, que no sé qué, y se queda así. Me dice, perdona, tú eres tan hija de Dios como yo. Y claro, me quedo como si en ese momento me hubieran abierto las puertas del paraíso, o sea, del cielo. Decir que el refuerzo de este pensamiento que yo tenía de no poder volver a la iglesia fue porque al volver de Roma, mi hermana, la que iba a misa, que para mí es mi hermana a la que he estado más unida siempre y todo, le dije que si podía ir a un sacerdote que ya conocía, que si me podía dar el teléfono. Y me dijo que no, pero porque ella pensó, esta le va a montar una alcura y yo no quiero estar en medio de este lío. Al decirme que no, yo pensé que yo ya no podía volver. O sea, todo era como muy negativo. Bueno, total, me da esta Paloma de Cendra, la psicóloga, el correo electrónico de un sacerdote. Me dice, pues mira, escríbele y tal. Y yo, bueno, total, le escribo un email donde, madre mía, hablo, me empiezan a salir de dentro de mí cosas de la Biblia que yo desconocía las debía tener ahí metidas o a lo mejor ese evangelio que se movía aquel día era el Espíritu Santo por ciencia infusa metiéndome cosas porque citaba cosas de la Biblia con una facilidad y hasta el día de hoy sin haberla leído en ese momento. Y le empiezo a hablar de la oveja perdida, de no sé qué, del hijo, pues de un montón de cosas que yo en ese momento que no sabía ni el Padre Nuestro, ya me diréis, ¿no? Y le escribo toda esa carta como si fuera la carta de admisión a un club donde sabía que me iban a decir que no podía entrar. O sea, os lo prometo. O sea, yo convencida, todo era muy negativo en mí, todo negativo. El demonio ahí, su negatividad, ¿no?
y la culpa. Y entonces, bueno, ese sacerdote nunca me contestó porque no debió ver el correo y yo, pues nada, pensé, la terapia fue avanzando, acabó la terapia y yo pensé que no había sido admitida en la iglesia. Y la pobre psicóloga se volvía loca, porque decía, te doy el teléfono de un psicólogo, de otro cura, no sé qué. Y yo, no, no, si no me dejan volver. Así, ¿no? Había ido alguna vez a misa escondida y justo ese día, el demonio también, ese día justo hablan de los divorciados, de tal, porque tal, y yo no lo tomaba como lo que estaba diciendo el sacerdote, lo tomaba todo como un ataque, como que yo ya no podía ir ahí porque estaba pues manchada, que era alguien pues que no me merecía el cielo, porque no estaba viviendo, bueno, ya había dejado los novios y todo esto, pero bueno, entonces, total, esto va pasando hasta que empieza lo mejor. Decido en ese lío bueno, acaba la terapia y decido irme a vivir cerca de mis padres. Entonces cambio a mis hijas a un colegio de monjas y tal, más cerquita de mis padres para que vayan con sus primas y tal. Cuando llegamos ahí, le tocaba a mi hija mediana hacer la comunión y empieza a hacer las catequesis. Y luego, bueno, empieza a hacer las catequesis y tal. Y un día, comprando un domingo, nos encontramos con su catequista en la compra. Y pues mira, es tal, bueno, nada, ahí quedó la cosa y ya está. De repente, un día me encuentro bueno, yo mientras sabiendo que no podía volver a la iglesia, pasándolo muy mal. Pues dándome cuenta que no, que es que no me iba a salvar, que me iba al infierno, ¿no? Pero no sabía cómo solucionar aquello, porque pensaba que el sacerdote había visto mi mail y había descartado el que yo volviera. Bueno, pues ahí se quedó todo. Y alguna vez iba a misa escondida en la otra casa. Bueno, el caso es que un día me encuentro la catequista esta de mi hija en la calle y me dice, hola, hola, mira. Y yo, bueno, automáticamente, como si me estuvieran juzgando, haciendo un examen, era horrible. Y me dice, oye, eres la madre, uy, ya está, ¿eres la madre de Gabriela? Y digo, sí, sí, soy la madre de Gabriela. Y yo automáticamente empiezo, sí, es que estoy divorciada, es que estoy no sé qué. Bueno, ahí le empiezo a contar mi vida, que es que como si me estuvieran juzgando y justificándome, ¿no? Y me dice, no, no, si yo no te quería decir eso, te quería decir que tu hija, de todas mis alumnas, es la que mejor sabe lo que va a recibir. Y lo que me has dicho no pasa nada, porque el domingo te esperamos en la parroquia. Y claro, imaginaros, ¿no? O sea, te esperamos en la parroquia y le acabo de contar cómo es esto, ¿no? Me acaba de admitir en la parroquia. No me lo creía mucho, pero yo el domingo estaba ahí en misa, vamos, sin moverme. Y empecé a ir todos los domingos a misa. El primer domingo que fui a misa me tiré toda la misa llorando, no sabía contestar ya nada, no sabía. Luego me acordé del Padre Nuestro antiguo, pero no me aprendí el nuevo, entonces era horrible porque no conseguía aprenderme el nuevo Padre Nuestro, era una cosa, un desastre. Empiezo a ir a misa siempre y claro, ¿qué pasa? Que empiezas a ir a misa, pero yo no iba a comulgar. Porque yo pensaba que si iba a confesarme, bueno, la parte buena es que tenía muy claro lo que eran los dogmas, la doctrina, tenía muy, muy clara la idea del pecado. La misericordia no la conocía, pero sí tenía la conciencia de lo que era pecado. Menos mal, ¿no? Que no tenía lío ahí. Por tanto, no comulgaba. Iba a misa, pero yo sabía que si no pasaba por la confesión, yo no iba a comulgar en mi vida. O sea, porque era un sacrilegio y sabía lo que era eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empecé a intentar buscar un sacerdote joven, yo pensando que el día que fuera a confesar me iban a echar de la iglesia. Y bueno, pues nada, no encontraba nunca un sacerdote joven, bueno, horrible. Y total que un día la comunión de mi hija era en mayo, ¿no? Entonces yo iba mientras ahí buscando el cura joven que no aparecía nunca. Y bueno, pues, pero yo tenía la idea de ir a confesar, yo quería ir a confesar. Pero también a la vez el demonio me estaba diciendo que el día que fuera a confesar me echarían definitivamente de la iglesia. Fijaros la perversidad, ¿no?
Y eso hace que no te vayas a confesar por miedo a que ya no te dejen ir a misa. O sea, la locura. Yo no soy tonta, no soy ninguna loca. Así debe haber muchísima gente por ahí con esa idea de las cosas, ¿no? El caso es que un día estoy pues arreglándome para bajar a misa, un domingo más. Íbamos a misa de 7, 7:30 creo que era. Y me estoy dando aquí rímel y oigo al Señor desde dentro de mí que dice, Belén, ¿a qué esperas? Hoy es el día. Lo oí tan claramente que hice así. Dejé todo, agarré a mis hijas y nos bajamos a la parroquia. Cuando llego a la parroquia, las dejo en un banco y me meto en el primer confesionario que había sin mirar quién estaba ni nada. Me planto delante del confesionario, bueno, cierro la puerta porque era de estos confesionarios que es como una habitacioncita y el confesionario, ¿no? Y digo, hola, me llamo Belén y he hecho de todo menos robar y matar, creo, creo. Bueno, con la lengua se mata muchas veces también. Entonces, le digo eso y me dice, y yo de pie, porque yo pensaba que de ahí me diría, sal de aquí, ya le dije, ya hace 35 años que no confieso. Y yo pensé que en ese momento iba a decir, mira, te vas de aquí ya mismo, déjame en paz, ¿no? Entonces, oigo del otro lado al sacerdote decir, Gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Y yo, claro, digo, este no se ha enterado. A todo esto era un sacerdote súper joven que yo pensé, ¿dónde tenían metido este sacerdote? Que no lo han sacado por aquí, que no lo he visto nunca. Y le digo, perdone o perdón, no, perdona, porque era muy joven. Perdona, no te has enterado de lo que te he dicho, creo, porque yo estaba de pie. Dice, no, no, yo me he enterado muy bien, la que no te has enterado eres tú. Y me quedó así, empezó a llorar y bueno, me dice, mira, ¿ves ese cuadro que está ahí? Tenía un cuadrito en la parte de fuera del confesionario que era el retrato de Rembrandt, o sea, el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, donde está Dios, o sea, el padre abrazando al hijo a la vuelta a la iglesia, a la casa, perdón. Entonces, claro, veo aquello y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, y él hablaba, mira, te has hecho daño tú a ti misma, no sé qué, bueno, una cosa increíble. Y yo, pero ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado en la iglesia? Recordad que yo salí en un confesionario de la iglesia. Entonces, bueno, él me hablaba, me apuntó en un papelito que leyera el libro de la paz interior La libertad interior de Jacques Philippe. Y bueno, me hablaba de Dios, me hablaba de... Todo era alegría, era maravilloso, ¿no? Bueno, cuando ya me va a dar la absolución, me dice, bueno, me da la absolución y me dice, ¿me harías un favor? Y yo, sí, claro, yo verás, ahora viene a qué trampa, porque es que yo todo era negativo en mi cabeza. Me dice, ¿me harías un favor? Y yo, sí, 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 sí. Me dice, mira, es que me han ordenado ayer, entonces, sí, sí puedes pedir por mí. Y claro, yo automáticamente pensé, este sacerdote es nuevo, no tiene ni idea, lo han sentado aquí. Claro, yo no conocía lo que era el seminario ni nada, ¿no? Lo han sentado aquí y ahora cuando llegue el jefe y cuente que ha venido una de 35 años, tal, le va a decir, pero ¿qué has hecho que no puede estar en la iglesia? O sea, yo seguía con lo mío, no me convencía. Y dice, puedes pedir por mí porque ayer me he ordenado y tal, y por mí, por mi sacerdocio y tal. Imaginaros para un sacerdote que se siente el primer día en el confesionario y por la tarde le llegue una como yo allí. Es increíble. Y bueno, pues fui a comulgar, muy despistada, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo bueno es que siempre he comulgado en la boca, porque claro, es la manera que hemos comulgado siempre. Y, y bueno, sabiendo que ahí está Jesús, pero no teniendo, o sea, todavía seguía yo pensando que ahí me iban a echar, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Entonces, desde ese momento que comulgo y dejo atrás todos mis amigos, todo, o sea, toda mi vida, me quedo con mis hijas y la iglesia. Entonces, claro, empezamos a ir a misa, bueno, yo cada rato iba a ver al padre Luisma, bajaba allí cada rato con una historia.
Y yo, esto, el otro decía que ya estás absuelta, porque es que me mandó nada más rezar una Ave María. Y yo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser en 35 años qué ha pasado con la iglesia? Yo pensando, pues me habrían mandado ir de rodillas desde 2 calles atrás o algo. Una Ave María por 35 años sin confesar, pero ¿esto qué es? Y tal. Bueno, decir que ese mismo día en Facebook puse, y está por ahí el cuadro de Rembrandt, fue un 5 de mayo de 2014, porque el año y medio que pasó desde 2012 a 2014, que yo pensaba que estaba excomulgada, pues claro, no sé, estuve por ahí pensando, o sea, un calvario. Y puse el cuadro de Rembrandt y decir que me sentía muy bien porque había ido a la iglesia, algo así, y me había ido a confesar. Imaginaros, ¿no? Ahí en Facebook directamente, la atea. Claro, yo creo que nadie cayó en el tema, ¿no? O sea, en fin. Bueno, pues total que ¿qué pasó? Pues que me empiezo a enterar que había gente alrededor que eran católicos, muchísimos, aparte de mi familia. Cuando yo me doy cuenta que he estado en el ateísmo y en la mentira durante 35 años, ¿cómo puede ser eso? O sea, perdón, estuve más tiempo sin confesar. Fueron 37 años, 35 hasta que fue lo de Roma, 37 sin recibir los sacramentos. Cuando me doy cuenta de eso, digo, pero ¿cuánta gente habrá fuera que están pensando que se van al infierno y que no pueden retornar a la iglesia? Y están pasándolo mal, muchos. Y le dije al Señor, yo a partir de ahora, Señor, pues que mi vida era para Él, soy tu unidad de marketing, le dije, porque no sabía lo que era la palabra apostolado, ¿no? Y ni evangelización, no sabía esas palabras técnicas, ¿no? Entonces dije, yo a partir de ahora voy a hacer que a todo el que me cruce voy a hablarle de ti. Empecé a hacer evangelización con amigas, el grupo de los vinos un día lo junté con amigos de la parroquia y me di cuenta que había muchos católicos y nadie lo decía. Y yo, pero ¿cómo no salen del armario? Y, porque si lo hubieran dicho, a lo mejor yo habría vuelto a la iglesia. Entonces, bueno, empecé a evangelizar. A mi familia no les dije nada porque digo, ahora cómo voy y les digo, porque yo seguía con el punto rebelde un poco. Y yo, ahora, ¿cómo voy a ir a mis padres, que llevo toda la vida metiéndome con los curas, con la iglesia y tal, a decir que soy católica? O sea, pero ya no pasó nada, porque un día mi hija mediana iba en el coche con mis padres, iban hacia no sé qué, y dijo mi hija, el confesor de mi madre, no sé qué. Y mi madre, ¿pero cómo que tu madre tiene un confesor? Pensaban que seguía siendo atea. Pero ¿cómo que el confesor de tu madre? Sí, el padre Luisma, no sé qué. Mi madre me llamó automáticamente y me dijo, oye, que creo que tu hija se equivoca, que habla de un confesor. Digo, sí, es que he vuelto a la iglesia, es que me confieso y tal. Y mi madre, ay, Dios mío, qué alegría. Bueno, todo fenomenal. Empecé a ir con mis padres mucho a cosas de la iglesia. Mi padre empezó a rezar el rosario por mí, bueno, por él y por sus cosas, ¿no? Pero yo le pedí a mi padre que rezara también por mí, porque yo evangelizara. Y, y mi padre rezaba todos los días a las 6 de la mañana y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí ya pues empecé a ayudar en la iglesia todo el rato. O sea, ya mi vida dejé todo atrás. Cuando vuelvo a la iglesia le digo al Señor y sé que puedo pertenecer a ella, y que me ha salvado Jesús y que lo mío, lo que tenía en la cabeza eran cosas del demonio, tonterías. Le digo al Señor, a ver, ¿con qué te puedo yo pagar? O sea, lo que yo te pague es que no es nada, porque me lo has dado todo. Pero ¿qué te puedo ofrecer algo que sea lo que más me cueste? Y le dije, bueno, pues lo que más me cueste es el tema del sexo y el tema afectivo. No volver a estar con un hombre el resto de mi vida, renunciar a tener ya marido, a que mi vida sea para ti. Eso para mí era, vamos, un imposible. Y le dije, y cuento con tu gracia porque yo con mis fuerzas no va a ser posible, lo sé. Y efectivamente, desde ese momento que le prometí eso, he cumplido con la ayuda de Dios, obviamente, porque si hubiera sido con mis fuerzas, yo entiendo perfectamente a las monjas de conventos de clausura y a los sacerdotes. Es que la castidad es una gracia, o sea.
te da esa gracia para que tú estés ahí célibe y demás. Bueno, entonces, bueno, a partir de ese momento, pues Jesús se convirtió como en mi marido, mi amigo, mi todo, ¿no? Entonces ya renuncié pues a rehacer mi vida, que todavía estaba yo más joven, pero bueno, y dije, bueno, pues todo esto ya lo he tenido y realmente, o sea, ante un regalo tan grande que me has dado, lo único que tengo es mi tiempo y mi vida entera ya para ti. Y bueno, pues me dediqué pues a de qué manera sirves al Señor, pues en la parroquia, evangelizando en el supermercado, en el metro de Madrid y en el autobús, por donde vayas, entre tus amigas, entre todo el mundo, ¿no? La verdad es que te pone un fuego el Espíritu Santo que yo en ese momento digo, a mí me sueltan. Yo me veía un poco como San Pablo, porque digo, es que no me extraña que San Pablo se evangelizara toda Europa, porque yo en ese momento me sueltan y me evangelizo el mundo. O sea, era un fuego que sigo teniendo, pero ya, claro, me he acostumbrado a él. Entonces, pero en ese momento era muy llamativo como de no creer en Dios a estar hablando de Dios todo el día. Y además el Espíritu Santo poniendo en mi boca cosas que yo digo, pero ¿cómo he dicho esto? ¿De dónde viene esto? ¿No? Y tal. Y bueno, pues iba así, pues con la parroquia y tal. Y en todo este tiempo yo veía que toda la gente que yo conocía dentro de la iglesia tenían una misión. Y yo veía que yo no tenía misión. Y yo, pero Señor, mándame una misión. Yo quiero mis credenciales. Quiero que me mandes a hacer algo. Que todo el mundo está haciendo algo y yo probaba. Me iba a cursillos de cristiandad. Pues este no es mi sitio. Iba a no sé qué. Nada era mi sitio. Yo soy de parroquia, ¿no? Entonces, y yo, pero Señor, algo tendrás previsto porque vamos a ver, aparte de salvar mi alma. Pero esto no, esto cuando lo haces con alguien que lo sacas del, además todas las heridas. Que también, claro, esto es como cuando te coge el Señor, te lleva a la posada, te limpia las heridas, te deja nuevo y eh, pasas tu tiempo de convalecencia, pero te sana, o sea, te sana la Eucaristía. Además, en la Eucaristía, el no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, yo lo rezaba con una fuerza, sabiendo que por dentro tenía muchas heridas, pero que el Señor entra en mí y le pido siempre, da luz a la oscuridad, porque lo he pasado muy mal, porque claro, con tanta vida tan loca, pues han pasado muchas cosas en mi vida y mucho sufrimiento. Entonces, bueno, pues nada, no tenía mis credenciales y parecía que el señor no me mandaba nada. Bueno, aparte de estaba ayudando en la iglesia, con el padre Borja ya. Bueno, entonces en una de estas me iba a ir a la zona de Pedernales, pegando con Haití, me iba de misionera. Y justo ahí, que ahí no me quería el señor, está claro. Me pongo enferma, me dicen que no puedo ir porque tengo un problema de bronquios y que no se me ocurra porque voy a acabar enferma y allí la sanidad y todo esto y claro, ya no tengo una edad yo muy joven. Entonces, claro, bueno, tenía que ir a ponerme unas vacunas y empiezo a hacer unos vídeos haciendo tonterías en YouTube, pero para mis amigas, o sea, en mi usuario de YouTube, Belén Perales. Entonces, el tercer o cuarto vídeo me pongo a hablar de Dios sin darme cuenta. Bueno, pues nada. De repente un día, como estaba con lo de los vídeos estos, me doy cuenta que podemos rezar ahí en directo. Y entonces tenía un montón de amigas que no sabían rezar la coronilla. Digo, oye, pues si queréis nos juntamos y rezamos una coronilla. Aparte se estaba muriendo la suegra de mi hermana, entonces, bueno, pues podíamos rezar ahí. Entonces nos juntamos a rezar una coronilla de la Divina Misericordia. Creo que la segunda vez, creo que también fue otra coronilla, y luego fue el quinto aniversario del pontificado del Papa. Ay, se me ha olvidado una cosa muy importante que, perdonad, voy un poquito para atrás, pero es fundamental en esta historia, que yo le pedí al señor mis credenciales, no me las daba, y me fui a Medjugorje de repente, pues en 2018, 2017 voy a Medjugorje para fin de año. El día 2 de enero de 2018 era la aparición de la Virgen a Mirjana y bueno, pues nos fuimos allí a las 6 de la mañana, tal, acabo al lado, cerca de Mirjana
Y cuando aparece la Virgen, que para mí se paraba el mundo, le pido a la Virgen que qué puedo hacer con un rosario que yo tenía en casa, con amigas, pero que había cerrado porque no era muy tarde y no quería que a mis hijas se les fuera un poco la hora de dormir y tal. ¿Qué puedo hacer con ese rosario? Porque yo sentía que tenía que seguir, pero no quería que fuera en casa. Bueno, ahí acaba el tema, vuelvo a España, tal. Em, Cuando estoy con lo del canal, que no era un canal, rezando, era el 5.º aniversario del Papa Francisco del pontificado. Y les digo a todas, podíamos hacer un rosario por el Papa. Bueno, pues venga. Están todos esos vídeos ahí en el canal. Y entonces nada, hacemos el rosario y ya viene más gente, ¿no? A rezar. Cuando acabo de rezar, me escribe mi mejor amiga y me dice mi amiga Sonsoles, Belén, esto tienes que seguir haciéndolo, porque cuando has rezado me has dado una paz increíble, que esto era la Virgen, obviamente. Y claro, me doy cuenta que si esa paz no era yo, porque era la Virgen seguro, porque yo soy muy nerviosa. Entonces empiezo a hacer el rosario de vez en cuando, ahí en un usuario de YouTube. No era ni con vistas de ser un canal ni nada. Y empezamos a juntarnos a rezar. Entonces empiezan, un día una chica me dice, tú eres la secretaria de la Virgen. Y yo, bueno, digo, pues sí, soy la secretaria de la Virgen porque estoy aquí trayéndole a sus hijos y tal a rezar el rosario. Bueno, seguimos ahí, no sé qué, con el rosario tenía la misma estructura que tenía en mi casa, bueno, más o menos. ¿Y qué pasa? Cuando te juntas mucha gente a rezar, pues empiezan a pasar cosas, milagros concretamente. Y pasan varias cosas que me hacen ver que eso hay que seguir. La primera fue una chica que se había convertido, empieza a entrar en ese rosario a rezar por la conversión de su novio con el que vivía hacía 10 años, pero necesitaba casarse porque no podía estar en pecado. Empezamos a rezar por él y en 2 semanas empezó a ir a misa, este novio, ¿no? Empieza a ir a misa y se convierte y se casan, lo cual te das cuenta que rezando pasan cosas. Segundo tema, también muy llamativo. Hago un rosario porque cada día ponía una intención, o sea, un poco así, ¿no? Y hacemos un rosario por las vocaciones. En ese rosario, mi amigo Alberto, que estaba rezando ahí en ese rosario, esto nos lo cuenta un poco más tarde, siente la llamada al sacerdocio. En unas semanas ya va a ser sacerdote. Lleva estos años, 7 años de seminario. Es llamado en ese rosario, fue como la confirmación que se tenía que ir al seminario. Imaginaros, empiezas a rezar una vocación, es que es muy fuerte, y se va al seminario de Valladolid. Y nos da la noticia en el rosario en directo, cuenta que os tengo que dar una noticia, me voy al seminario, supe aquí en el rosario tal, bueno, increíble. Empieza a entrar otro chico que se va a los franciscanos. Una amiga mía siente en ese mismo rosario que la está llamando el Señor a ser Carmelita Seglar. Y yo, pero ¿esto qué pasa aquí? Increíble, ¿no? O sea, aquello era como, vamos, una cantera de vocaciones. Así. Y bueno, y aquí otra cosa que pasa, que ya esto es muy fuerte también, y es que entra una señora a pedir por su sobrino que tenía 18 años y le quedaban horas de vida prácticamente, porque su sobrino Alejandro estaba mal del corazón y o aparecía un corazón para hacerla, pues un corazón o es que se moría. Primer día, vamos rezando, sigue vivo el chico este Alejandro, segundo día, tercer día. Era increíble que hubiera aguantado todos esos días. Cuando me avisan a las 10 de la noche que ha aparecido un corazón y que entra en quirófano a las 11 de la noche para hacerse el trasplante, 11 de la noche, que es la hora del rosario, que estábamos rezando. O sea, a las 11 de la noche a este chico le empezaban a operar.
sea, yo lo vi, pues claro, un guiño de la Virgen. Como no te preocupes, que estoy aquí, estoy en esto, seguir rezando. Y así, bueno, miles de cosas, miles de testimonios de personas que han vuelto a la iglesia, que han vuelto a los sacramentos, bueno, de todo. O sea, es que han sido años, llevo 7 años con el canal, 7 años de testimonios increíbles. O sea, lo que hace el poder de la oración comunitaria, las conversiones, gente bautizándose. O sea, hay gente que ha entrado ahí sin bautizar y han salido bautizados, obviamente en su parroquia, ¿no? Y todos los frutos, cuando ves los frutos, ¿no? A todo esto, mi padre en el año 2020, el 8 de enero, muere, ¿no? Entonces, mi padre os recuerdo que rezaba el rosario, ¿no? Y entre esas cosas para que yo evangelizara. El día que muere, yo le pido a mi padre, le pido, papá, ahora tú eres el que tienes que seguir rezando el rosario arriba, en el cielo, y tienes que ayudarme con el canal. Mi padre era empresario. Y le dije, ayúdame con todo esto porque, claro, o sea, es una misión fuerte. A partir de ahí, cuando muere mi padre había 20.000 seguidores, 8 de enero. El 1 de agosto eran 100.000 y el 31 de diciembre 200.000. Yo le llamo mi youtuber en el cielo, o sea, lo tengo clarísimo. Y bueno, pues ahí deciros también otra cosa muy fuerte, que os acordáis de la primera reliquia de San Manuel González. Yo ahora tendré en mi casa como 30 reliquias de primeros santos, por ejemplo, Santa Teresita de los Andes, es la última que me han dado. Tengo de Santa Isabel de la Trinidad, de Santa Gema del Padre Pío, de la Madre, Santa Madre Teresa de Calcuta. Tengo de San Juan Pablo II, o sea, me han ido regalando reliquias estos años, increíblemente que yo tenga, me dice mi director espiritual, tienes más reliquias que la Catedral de la Almudena de Madrid. Y es así, pero bueno. Pues nada, todo este tiempo pues ya evangelizando en el canal, por supuesto sin perder de vista mi parroquia, que creo que es el sitio donde debemos estar todos, en la parroquia ayudando y en la calle y llevando a Cristo en lo más alto. Y bueno, pues aquí sigo en eso. ¿Y cómo ha transcurrido mi vida? Pues en todo este tiempo, hace 2 años, estaba yo en Madrid viviendo, yo llevo viviendo en Madrid desde los 7 años, quitando esa temporada en Argentina que iba y venía, y de repente, pues el Señor me ha traído a Ávila, a la tierra de Santa Teresa, empezó a salirme un apartamento a todas horas en internet. Y cuando me doy cuenta era un apartamento dentro de un edificio de doña Guiomar de Ulloa, de la casa de su mejor amiga, con una placa en este edificio que dice que aquí vivió Santa Teresa mientras hacía las obras de su primer convento, San José, que es donde hizo la reforma del Carmelo. Bueno, pues vendí la casa de Madrid, bueno, hice discernimiento obviamente, pero estaba claro que me traía aquí el Señor, no entendía muy bien para qué, ahora sí que lo sé, y me empieza bueno, pues me acabo comprando aquí un apartamento, vendiendo la casa de Madrid, el apartamento de Madrid, claro, esto es mucho más barato. Me vengo aquí, estoy viviendo en la casa donde estuvo Santa Teresa y varios santos más en esa época, porque ella, mientras hacía las obras de San José, consultó a muchos santos de la época. En esa época, en la Reforma, mientras estaba toda la Reforma protestante, salieron santos increíbles en España que contrarrestaban. El Espíritu Santo siempre contrarresta, ¿no? Salieron unos santos increíbles que ayudaron que la Iglesia, los santos más potentes que os podáis imaginar, entre ellos Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y claro, y entonces un día, ahora os voy a contar ya una cosa que no he contado creo que nunca en ningún testimonio, en plan primicia, pero que lo saben todos mis amigos y todo el mundo. Iba yo por aquí, por Ávila, como diciendo, Señor, ¿dónde me has traído? No tengo amigos, he empezado de cero. Yo tenía ya 59 años y es muy difícil empezar de cero en un sitio que no conoces a nadie, a nadie. Y oí al Señor desde dentro que me decía, tú no estás aquí para que te sirvan, estás para servir. Automáticamente me fui a una pastelería y compré pastas
para las adoratrices, que son mis vecinas, y para las monjas del convento de San José. Aquí volvemos a San Juan Pablo II y ahora os lo contaré. Entonces me voy a las adoratrices, les dejo las pastas y me voy al convento de San José, que oigo las campanas todo el rato desde mi casa. Santa Teresa vivía aquí porque veía las obras, porque ella no habían contado que era un convento, sino que era una reforma para una casa para un hermano, porque el Papa le dio permiso para reformar el Carmelo, pero el obispo de Ávila no. Entonces ella lo hizo todo a escondidas, por así decirlo. Entonces se vino a vivir aquí porque podía vigilar las obras del convento. Bueno, entonces me voy al convento de San José, les dejo las pastas, estaba ya cerrado el torno, las dejo en la tienda, en el museo, y voy al día siguiente. Y les digo pues que estoy allí, que me llamo Belén Perales, que estoy ahí para servirlas, que estoy en Ávila, que no soy de Ávila, que no conozco a nadie, pero que he venido a servirlas. Y del otro lado del torno oigo, nosotras rezamos para que llegue gente como tú al torno. Y a partir de ese día son mis hermanas de corazón. Ellas dicen a ratos que soy su madre, como una especie de Santa Teresa, pero no en santa, sino porque siempre pues, las ayudo en todo. Para mí son unas hijas, unas hermanas, un poco de todo. Las quiero con locura y estoy, bueno, pues sirviendo ahí donde en lo que puedo, ¿no? Y bueno, pues empiezo a vivir una vida, pues claro, mucho más retirada del lío de Madrid y todo esto. Y bueno, pues esa es mi misión. Sigo con el canal, obviamente, y bueno, pues ya tengo la parroquia. Dios me ha regalado una parroquia maravillosa en Ávila, con unos amigos excelentes, donde aquí todo es fácil, son gente muy buena. Los castellanos son gente muy recia, muy como Santa Teresa, ¿no? Y, y nada, pues aquí estoy en Ávila. Y nada más, pues esto es un poco y bueno, pues deseando, no estoy, o sea, espero que Dios me preste larga vida para poder seguir evangelizando, pero sin ningún miedo a la muerte, porque sé que al final de todo esto me encontraré con la misericordia de Dios, que me ha perdonado pues todo lo que hice y obviamente pues me espera en el cielo también para, bueno, me leerá un poquito la cartilla diciendo, esto lo has hecho muy mal, esto también, pero bueno, que sé que me quiere y que me ha perdonado y bueno, pues ha muerto como vi ese Cristo no crucificado, que su mensaje yo pienso que era que me quería hasta el punto de subirse a la cruz por mí y por cada uno de nosotros con nombre y apellidos y que bueno, pues ahí está esperándome. Espero que algún día me admita en el cielo y nada, para pasar ya la eternidad con él y que se acabe pues también un poco todo el sufrimiento, ¿no? Y tal. También es verdad que todas esas heridas que yo tenía y sigo teniendo, pues al final, rezando, muchas veces me he dado cuenta que tampoco hay que renegar de las heridas. Las heridas son parte de uno y nos ayudan a comprender a los demás y también nos ayudan a ser humildes y a postrarte 1000 veces ante Dios para pedirle que te ayude. Y también es verdad que un día caí en la cuenta que Jesús está con sus heridas en el cielo. Jesús no se ha regenerado y no tiene las llagas, tiene las heridas en el cielo. Nosotros, ¿por qué vamos a renegar de las heridas, no? Entonces, bueno, pues lo único que estén sanadas, pero que estén ahí, porque esas son las que me recuerdan, pues, muchas cosas que también está muy bien recordar. Así que bueno, eso es un poco todo. Si queréis preguntarme algo, creo que me he extendido demasiado, pero No, bueno. no, no, excelente, excelente. Es, ¿no? Una historia muy hermosa que ya te había escuchado parte en tu canal, y sí, muy hermoso. O sea, sí, todo lo que has sufrido, pero Dios en su misericordia te ha regresado a la casa. Entonces, no, no, o sea, a todos de verdad nos sirve. Hemos aprendido mucho, escucharte, ese amor y esa misericordia que Dios tiene por nosotros, que somos pecadores, pero en su gran misericordia nos recibe en su casa de nuevo y, de verdad, muy hermoso, ¿verdad? Belén, de verdad, te agradezco mucho que nos hayas contado esta historia. Sé que es muy duro para ti, pero realmente compartirlo con todos todos vamos a aprender mucho de tu
de tu experiencia personal, de tu testimonio. De verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado tu testimonio, porque sé que es muy fuerte, pero de verdad te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que el canal de Belén se llama El Rosario de las 11 p.m. y que hay muchos testimonios muy buenos, que se va a quedar para una segunda parte, ¿verdad? Nos tenemos que agendar una segunda parte para que nos hables de todos los testimonios que las personas que has invitado ahí en tu canal y que es una gran herramienta de evangelización, como lo dijiste, no es para nosotros, sino todo sea para gloria de Dios y bien de nuestras almas. Y muchísimas gracias de verdad y que Dios te bendiga. Y perdonadme que me haya extendido tanto, no me he dado No, 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 cuenta no. que No, ha no, no, sido, vamos, madre mía. no, 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 o sea, el tiempo, cuando son para estas cosas, no hay tiempo, o sea, para las cosas de Dios no hay tiempo, o sea, más bien muchísimas gracias porque sé que pasas muy ocupada, entonces te agradecemos mucho más bien de haber tomado de tu tiempo para regalarnos tus testimonios de todo corazón, y sé que lo hiciste de corazón y con un gran amor para Dios y para servir a los demás. Sí, muchísimas gracias, y si nos Gracias a puedes. vosotros. Si querés, si puedes, si nos regalas una oración final, por favor. Una oración final. Sí. Bueno, la oración va a ser dando las gracias a Jesús. Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por cada uno de nosotros, por no haber esquivado el dolor, por no haberlo hecho fácil, porque gracias a todo ese sufrimiento nos podemos dar cuenta de cuánto nos amas. Y doy gracias a la Virgen, porque realmente estar ahí a los pies de la cruz tuvo que ser muy complicado para ti. Y también aceptar el ser nuestra madre. Qué difícil tiene que ser madre de toda la humanidad, ser madre de aquellos que mataron a tu hijo, incluso de todos nosotros que hemos hecho tantas barbaridades. Tienes que tener un sufrimiento increíble en el cielo, pensando cómo tantas veces damos la espalda a Jesús, no solamente con el pecado, sino también con la negación y con todas las barbaridades que están pasando hoy en día, bueno, hoy en día y durante toda la historia de la humanidad. Te doy las gracias, Madre, por no esquivar también todo eso, dar ese sí valiente que diste desde el primer momento, desde niña, y aceptar semejante misión. Y Jesús, hoy te pido con todo mi corazón que todos aquellos que no te conocen, que reniegan de ti, que están perdidos, muchos realmente porque no han tenido la oportunidad de conocerte en algún momento de su vida. Te pido por favor que a través de todos nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los que creemos en ti, en que eres Dios, que nos has salvado, te pido que nos utilices de instrumentos, que nos pongas personas en nuestro camino que necesiten que hablemos de ti. Pido al Espíritu Santo que ponga en nuestra boca, en nuestras palabras, todo aquello que necesitan ellos, que les comuniquemos para que algo se remueva en ellos, para que su alma se libere, como se liberó la mía aquel día cuando dije, niñas, vamos a rezar. Te lo pido, utilízanos a todos nosotros, todos los que estamos evangelizando en redes o en las calles, en las parroquias. Estamos a tu servicio. Queremos ser utilizados. Queremos que nos des tus credenciales. No queremos ser, y si alguno quiere ser, pues estar ahí en plan en la iglesia sin hacer nada, cámbiale el corazón. Señor, que quiera servirte, que todos sirviéndote el mundo se convertirá, estoy segura. No por nosotros ni nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo soplará fuerte porque tú nos ayudarás en las misiones. Así que esa es mi oración principal, que nos utilices, que el mundo puede cambiar, que nos pongas a todos fe, esperanza y caridad en nuestros corazones para poder transmitirla a los demás. Que todos los no creyentes, aunque no lo sean, vean en nosotros algo que ellos no tienen y que aunque sea por contagio, por envidia o por lo que sea, quieran ser como nosotros, porque tenemos, pues eso, a Dios, tenemos todo realmente. Eso es lo que te pido hoy.
y que todos los que están escuchando puedan sentir esas ganas, ese fuego de la evangelización, evangelizador, y que salgan al mundo a evangelizar, a renovar todo. Así que te lo pido, Señor, te lo pido con toda mi fuerza y te pido también que lo que me queda de vida me des la fuerza suficiente para poder seguir evangelizando y el Espíritu Santo pues sopla sobre mí para que todos los dones que yo no tengo, que es increíble que estéis haciendo esto conmigo, que soy tan desastre, pues que soples porque yo te necesito, necesito que tú hagas las cosas. Yo soy realmente bastante miserable para hacer lo que estoy haciendo en el canal. Así que te lo pido, Señor, te lo pido a la Santísima Virgen y San Juan Pablo, y tú sigues rescatando todos esos jóvenes de mi generación, que por lo que fuera nos fuimos de la iglesia, equivocados, porque el mundo nos estaba vendiendo una historia que es lo peor. Nos estaban vendiendo que tener múltiples parejas, salir, entrar, era lo divertido, era lo guay. Rescátanos, rescátanos a todos y cada uno de nosotros. A mí sigue rescatándome cada día, pero rescata a todos aquellos que en algún momento vimos en ti el líder de toda la juventud, porque lo vimos y llenábamos estadios y de todo. Yo no, pero cuando pasabas por ahí algo pasaba. Y bueno, pues te lo pido, os lo pido a todos que nos cuidéis desde el cielo y que algún día nos admitáis entre los santos de la Santa Iglesia Católica, aunque no seamos reconocidos en la Iglesia, pero que estemos ahí con vosotros en el cielo. Amén. Amén. Y así, queridos hermanos, hemos sido testigos de que la gracia no tiene fecha de vencimiento, que el amor de Dios es más fuerte que cualquier pasado y que cuando Él toca el corazón, todo cambia. Gracias a Belén Perales por abrirnos su alma, por compartir su viaje de retorno al Padre y por recordarnos que no importa cuán lejos hayamos caminado, el camino de regreso siempre está iluminado por la misericordia. Si este testimonio tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo, rézalo, vívelo y recuerda que cada noche a las 11 p.m. hay un rosario esperando por ti con Belén y con tantos hermanos que como tú siguen luchando por mantenerse bajo la sombra de las alas del Altísimo. Gracias a mi hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, compañero en esta misión de llevar esperanza a través del testimonio. Y gracias a ti que nos escuchas, que nos compartes, que oras con nosotros. Nos despedimos con las palabras del Salmo 17. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Hasta la próxima y recuerda, el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Bendiciones.